Hola con todos, bienvenidos a un nuevo video y en esta oportunidad vamos a voy a explicarles todo el desarrollo del tema que corresponde a esta clase, que es acerca de la ética, ¿sí? Como filosofía, ¿sí? Entonces para esto voy a permitirme compartir el material de apoyo que de igual manera ustedes lo podrán encontrar en su plataforma para que se puedan ayudar al momento de realizar las actividades y de igual manera de realizar la evaluación o el test que está en la plataforma, ¿sí? Listo. Vamos a hablar sobre la ética como disciplina filosófica, ¿sí? Aquí una vez más está la frase, ¿sí? Motivadora: la ética no es más que el intento racional de averiguar cómo vivir mejor en esta sociedad, ¿sí? Para esto me gustaría iniciar mencionando, ¿sí? ¿Qué es primero filosofía? ¿Sí? Entonces, primero, desde que los griegos inventaron la filosofía, ¿sí? Es difícil no entender su significado como amor a la sabiduría, ¿sí? Y ahí es donde normalmente ya se nos hizo frecuente de que la palabra sabiduría es sinónimo de filosofía. Bueno, pues porque varios filósofos aportaron con su granito de arena, ¿sí? En la parte filosófica. Entonces, etimológicamente, ¿sí? Filos significa amor y Sofía significa sabiduría. Entonces, de ahí la relación de filosofía con la sabiduría, ¿sí? Una vez teniendo claro lo que significa filosofía, ¿sí? Vamos a ver cómo es que está definida la ética, ¿sí? Entonces, la ética en este caso, una vez más recordemos, habíamos dicho que es acerca de la teoría, ¿sí? De la reflexión, todo lo que nos permite conocer para nosotros poner en práctica en el caso de la mujer, ¿sí? Entonces, la ética está definida como una disciplina filosófica que estudia la moral del hombre, del ser humano en la sociedad, ¿sí? En términos generales, pues, trata los actos del ser humano libres voluntarios, ¿sí? Que poseen una carga moral. Entonces, la ética no puede ser considerada solo una especulación, ¿sí? Que aporta algo a la vida profesional, sino que también es necesaria, ¿sí? Entonces, la ética, ¿sí? El principio, vamos a ponerles el principio etimológico de la ética, es la vertiente de la filosofía, ¿sí? En nuestro contexto cultural actual, ¿sí? Entonces, de allí vienen las preguntas que el hombre, que el ser humano se ha formulado a lo largo de la historia y que de cierta forma han tratado de responder desde el punto de vista de las ciencias humanas, como la psicología, la economía, ¿sí? Incluso la biología también, para el planteamiento básico del ser humano, ¿sí? Entonces, la ética no puede ser, como les había dicho, no puede ser considerada solo una especulación, sino que es algo importante dentro de, ¿sí? La disciplina filosófica de que tratamos conoce normalmente dos nombres, de aquí entra la ética y la moral, ¿sí? Que son procedientes de la etimología que ya habíamos nosotros revisado, ¿sí? Entonces, teniendo en claro esta parte, cómo relacionamos la ética con la filosofía, es importante que nosotros podamos conocer cuáles son las principales corrientes éticas filosóficas que aportan, ¿sí? A la ética, ¿sí? Entonces, vamos a definirlas cada una de estas. Todas las principales corrientes filosóficas las vamos a desglosar y vamos a ver ciertos ejemplos que van a aportar a nuestra vida cotidiana, ¿sí? La primera corriente pertenece a la corriente naturalista, ¿sí? El estoicismo,
¿sí? Esto quiere decir que el hombre debe vivir conforme a las leyes del universo, de la naturaleza, y debe practicar la indiferencia y la imperturbabilidad, ¿sí? Nos dice que el ideal del hombre consiste en vivir conforme a la naturaleza, ¿sí? El no dejarse perturbar por nada, sea agradable o sea desagradable, nos garantiza la tranquilidad en nuestro espíritu, ¿sí? La armonía total con la naturaleza, ¿sí? Todo lo que nos sucede, sean éxitos, alegrías, sufrimientos, muerte, es lo que nos conviene, ¿sí? Entonces, aceptarlo en nuestra vida sin apego ni resistencia es alcanzar la perfección, en este caso, alcanzar la perfección y también la felicidad, ¿sí? Que es parte importante también. Entonces, ¿cómo yo puedo aplicar esto a mi vida? ¿Cuáles son los ejemplos con los que yo puedo relacionar y que me haya pasado en mi vida cotidiana? Por ejemplo, deshacernos de las cosas que no utilizamos desde hace mucho tiempo, ¿sí? Donarlas. De cierta forma también eliminar alguno de los deseos que yo quiero y que no he podido cumplir por otros que sean más accesibles a mi vida, ¿sí? Tal vez puedo decir saltarme una comida o hacer un ayuno, ¿sí? O tal vez pasar una hora sin hacer nada. A veces pasamos, sí, no solo una hora, sino más tiempo en el celular, pero cuando decimos una hora sin hacer nada no se refiere a estar en el celular, sino que literalmente pues haciendo nada, buscar algo que tú hagas bien y que lo puedas seguir practicando. Por ejemplo, no sé si te gusta o si sabes jugar bien fútbol y bueno, pues quieres perfeccionar las técnicas, bueno, pues empieza a hacer de esa actividad una práctica para que tú puedas mejorar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si fuera tu último día de vida, ¿qué es lo que te gustaría hacer? ¿Cómo te gustaría vivir? ¿Sí? Son cosas que se refieren mucho a esta corriente, esta primera corriente naturalista, ¿sí? Apegarnos mucho a lo que es la naturaleza, ¿sí? Y obviamente, pues no dejarnos perturbar por lo que pueda suceder, ¿sí? Sino que con una buena actitud, tomar las cosas positivas que, que sean para nuestra vida, ¿sí? Entonces, esto es lo que tiene que ver con esta primera corriente, ¿sí? Vamos a ir a la segunda, que es acerca de la corriente racionalista. Y aquí se aplica la ética kantiana de Kant o del deber, ¿sí? La moral, perdón, la bondad moral consiste en la voluntad de cumplir porque es un deber, ¿sí? Porque tengo que hacerlo, ¿sí? Más no tal vez porque me nazca, sino porque así lo dice la sociedad y así se tiene que cumplir. Entonces, la voluntad de cumplir el deber es el criterio máximo de la bondad moral, ¿sí? En esta fórmula, ¿sí? El mismo Kant sintetizó el principio práctico del obrar moral, ¿sí? El hombre encuentra la protección moral en el cumplimiento del deber, por el deber mismo, si no importan las circunstancias de las acciones, el beneficio o tal vez el perjuicio de ellas mismas, ¿sí? Lo importante es haber cumplido exactamente con el deber, ¿sí? Y el deber me lo indican las leyes de la sociedad, ¿sí? Yo no puedo salirme de ninguna situación, sino que, o sea, el deber me lo dice. Por ejemplo, pongamos, el vendedor de una tienda, ¿sí? No engaña a sus clientes, pero únicamente para no perder la clientela del bar. ¿Me explico? Tal vez no vende cosas pasadas, tal vez no da mal el vuelto para no perder esa clientela, ¿sí? Eh, es el deber, ¿sí? Es porque me toca hacer. No me cruzo un rojo en la vía porque sé que voy a tener una multa, ¿sí? Pudiera hacerlo, pero es el deber, ¿sí? Y vamos a algo un poco más fuerte, ¿sí? Yo no hago daño a otra persona, yo no lastimo a otra persona, yo no mato a otra persona, porque sé que si lo hago, voy a ir a la cárcel.
¿sí? Entonces, por no ir a la cárcel, yo no hago esa acción. Entonces, eso es lo que dicta el deber y como dice, o sea, las leyes, el deber está normada por las leyes de nuestra sociedad. Eso evita que en nuestra sociedad no exista un caos. ¿Qué pasaría si en nuestra sociedad no existieran las leyes? Todo mundo haría lo que le plazca, todo mundo actuaría de la forma que más le convenga, ¿sí? Entonces, vivir de esa manera bajo las reglas y normas de la sociedad hace que nosotros estemos conscientes de nuestras acciones y que cumplamos el deber que nos corresponde, ¿sí? Vamos a la siguiente corriente, que es la corriente pragmática, y aquí forma parte del utilitarismo, ¿sí? Se consigue la felicidad buscando el placer y rechazando el dolor. Lo bueno es lo útil, ¿sí? La felicidad que se consigue buscando el placer y rechazando el dolor. Bueno es lo que nos produce a nosotros placer, ¿sí? Lo que produce dolor, ¿sí? Esto se deduce al criterio de utilidad, ¿sí? Que constituye un móvil último de todas las acciones, ¿sí? Lo útil, ¿sí? Lo útil, lo que aumenta el placer y disminuye el dolor, ¿sí? Todo lo bueno que yo pueda aplicar en este caso, ¿sí? Es una parte muy importante, ¿sí? Ahí viene, pues, en esta parte, el que nunca yo debo actuar de forma, ¿sí? Que no sea una acción digna ante la sociedad, ¿sí? Siempre tengo que respetar a los demás, siempre tengo que ser solidario, ¿sí? Siempre tengo que estar, no sé, obrar con responsabilidad, no dañar las cosas de otra persona, ¿sí? Y tengo que hacer el bien también yo a las otras personas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la vida cotidiana, ¿cómo aplico esto yo también cuando decimos una mentira para no lastimar a otra persona? Entonces, de alguna manera trato de conseguir el placer y rechazo el dolor para la otra persona, ¿sí? O tal vez cuando tomamos una decisión que es beneficiosa para un grupo de personas, por ejemplo, una decisión en familia, ¿sí? Entonces, en el utilitarismo, lo que se busca es tomar una decisión apoyada en la ética y que beneficie a un grupo de personas, ¿sí? Tengamos en cuenta que la moral de una sociedad puede ser distinta a la moral de otra sociedad, ¿sí? Y esto, bueno, pues, de esto es, o sea, nosotros vivimos en una sociedad en la que las personas no pensamos igual y tenemos diferentes formas de pensar y analizamos las situaciones de forma diferente, pero eso es lo que hace, se puede decir bonito, una sociedad, ¿no es cierto? La variedad de criterios que nosotros podemos encontrar, ¿sí? Entonces, a esto se refiere el utilitarismo, ¿sí? Rechazo el dolor y busco el placer en lo bueno que es algo útil para mí. Vamos con la siguiente, que es la corriente materialista, ¿sí? Y aquí está dentro el epicureísmo, que significa que el hombre encuentra la felicidad a través del placer equivalente, ¿sí? El principio de todo bien se halla en el placer, ¿sí? En este caso, vivir rodeado de placeres y satisfacciones es ideal para la sociedad de consumo, ¿sí? Difundido, que defiende a través de los medios de comunicación en la actualidad. Tenemos en cuenta que nosotros vivimos en una sociedad que también es muy materialista, ¿sí? Esta corriente, ¿sí? El principio de todo bien se halla en el placer, ¿sí? Entonces, de esta forma también algunas de las afirmaciones se refieren tal vez a un placer material, ¿sí? Que es lo que
como les decía, nosotros estamos en una sociedad que prácticamente busca lo material, ¿sí? Que le gusta, que mientras ve que otro tiene, yo también quiero tener, ¿sí? Entonces ahí es donde yo busco el placer y digo, bueno, pues sí, si otros tienen, yo también, y ahí encuentro esta situación, ¿sí? Entonces, en esto se podría decir que esta forma de llevar una vida puede ser útil, ¿sí? Tal vez muchos lo ven útil hoy en día, pues porque el ser humano se encuentra en una sociedad que le da preocupaciones y sucesos y situaciones, y este epicureísmo puede ser tal vez una medicina para que pueda encontrar alivio en su alma, ¿sí? Cuando les decía de la parte materialista que encuentra el placer, o sea, cada una de, como les decía, cada una de las personas tiene una, un pensamiento diferente, ¿sí? Y para mí el placer puede ser, no sé, estar tranquila y pensando o hacer un tipo de meditación. Sí, para cada, tal vez para otras personas, no sé, puede, el placer puede significar ir de compras, el placer puede significar comer una comida sabrosa, ¿sí? Cada uno, ¿sí? De nosotros tiene un significado diferente de placer y ahí es donde entra, ¿sí? La parte en la que, bueno, pues yo decido cómo llevar y cómo hacer útil este tipo de corriente a mi vida, ¿sí? Entonces, esto se refiere a este tipo de corriente. Vamos a ir a la siguiente, que está dentro de la corriente materialista, que tiene que ver con la ética marxista, ¿sí? Entonces, en esta situación, de la ética marxista, eh, nos dice que para acabar con la alineación social hay que comprometerse con las luchas de la revolución socialista, ¿sí? Y bueno, pues solo mediante la revolución será posible acabar con la explotación y la división de las clases sociales, ¿sí? Entonces, en esta situación, eh, podemos decir que el hombre está orientado por su naturaleza hacia la felicidad, busca la felicidad y bueno, pues la felicidad la va a alcanzar en la práctica de sus virtudes, en el bienestar, en todas las situaciones que hagan que la persona alcance la sociedad, alcance la felicidad, ¿sí? Sin embargo, hay los valores que poseen algunas de las propiedades, como por ejemplo la objetividad, la independencia, ¿sí? Los valores, ¿sí? Se distinguen las diversas clases en esta situación, clases sociales también. Entonces, nosotros, ¿cómo es que podemos aplicar o ver este tipo de filosofía, de corriente para nuestra vida, ¿sí? Entonces, la vida con un placer, ¿sí? Hacer las cosas relevantes, ¿sí? O que tengan un significado para mi vida, ¿sí? O cultivar también la paz mental, ¿sí? Porque tiene que ver dentro de la corriente materialista, ¿sí? La paz mental, excluir de mi vida todo lo que son los conflictos, qué es lo que no aporta, ¿sí? No aporta a mi vida. Entonces, aquí en esta situación también viene el valor de una cosa que está determinado por la cantidad de trabajo necesario para la producción, ¿sí? Entonces, hay muchas situaciones que yo considero en mi vida que son felicidad para mí y otras, bueno, pues que simplemente no las considero, unas que me hacen feliz, otras que no. Sí, entonces a eso se refiere esta ética marxista. Vamos con la siguiente corriente, que es la corriente humanista, ¿sí? Aquí en esta corriente humanista forma parte de la ética de las virtudes, ¿sí? El hombre aspira a la felicidad mediante la práctica de virtudes.
La máxima aspiración del hombre consiste en buscar la felicidad, ¿sí? Consiste en buscar, en este caso, alcanzar. ¿Qué es para mí la felicidad? ¿Qué es lo que yo considero como felicidad y qué es lo que yo puedo tomar en cuenta para la felicidad? Sí, entonces, en esta situación, la felicidad es el tope, sí está orientado a yo poder ver qué para mí es felicidad. Como les decía, en esta sociedad, felicidad para mí puede ser ver bien a mis padres, felicidad para mí puede ser estudiar y obtener mi título, o en este caso el bienestar de la sociedad, eh, tal vez vivir en una sociedad donde se pueda salir libremente. Muchas situaciones para cada una de las personas es considerada felicidad. Entonces, para ustedes, ¿en qué consiste su felicidad? ¿Sí? ¿Qué es para ustedes llegar al tope de la felicidad? Sí, entonces esa pregunta cada una de ustedes se la responde. La ética axiológica, ¿sí? El bien está encarnado en el valor moral, ¿sí? El valor plasma los ideales de la perfección. Y bueno, pues aquí de la percepción del valor surge el sentido del deber moral, ¿sí? Los valores poseen algunas propiedades. Objetividad, valen por sí mismos independientemente de la aspiración de cada individuo. La subjetividad, cada persona tiene su percepción, ¿sí? Y apreciación de las cosas en cuanto a valores, ¿sí? En cuanto a calidad, en cuanto a cantidad, etcétera, ¿sí? Cada uno de nosotros sabemos cuáles son los valores más importantes para mí dentro de la sociedad, dentro del lugar donde yo estoy, ¿sí? Recordemos algunos valores, yo digo, bueno, pues la responsabilidad, el respeto, la honestidad son valores importantes para mí, ¿sí? Entonces, a raíz de esos valores, pues es mi deber moral, porque mis valores también prevalecen en mi actitud como persona frente a la sociedad. Vamos a la siguiente, que es la corriente crítica, ¿sí? Ética del superhombre, que la verdadera, ¿sí? La verdadera moral es la moral de los señores, que consiste en fomentar la voluntad de poder, ¿sí? Los hombres poderosos, muy escasos y solitarios, constituyen una raza superior caracterizada por valores opuestos a los de la raza inferior, ¿sí? Eh, para ellos no existe otra regla moral que el desarrollo de su propia personalidad de vistas al poder y la grandeza, sentirse superiores a los demás, ¿sí? El que realiza en su vida el ideal de hombre poderoso se convierte en un superhombre, ¿sí? Su valor y su meta suprema es la superioridad, ¿sí? El superhombre es muy duro, no tiene sentimientos, ¿sí? No genera o no produce amor hacia las otras personas, ¿sí? Y hace todo lo que sirve para su beneficio y para alcanzar la perfección, se podría decir, ¿sí? Entonces, en esta parte, o sea, este tipo de personas que aplican esta ética piensan solo en ellos, ¿sí? Piensan que solo ellos tienen la verdad absoluta, que únicamente ellos pueden generar riqueza y sentirse bien y sentirse felices con ellos, ¿sí? Mientras ellos estén bien, mientras ellos alcancen, ¿sí? Eh, su, alcancen su propósito, pues el resto no importa, ¿sí? Simplemente es ellos. Y bueno, pues tomando en cuenta que siempre en este caso el superhombre busca su propio beneficio, ¿sí? Y listo, con esa parte terminamos todo lo que son las principales corrientes que forman parte de la ética, ¿sí? ¿Cuál a ustedes les llamó más la atención? ¿Con cuál se sienten tal vez ustedes
identificados cuál es la que usted, qué corriente de la ética usted practica, o se puso a pensar, bueno, pues, ¿cuál sería la mejor opción? ¿Sí? Estamos en una sociedad, una vez más repito, que cada persona tiene una idea diferente, ¿sí? Y bueno, pues sabremos qué tipo de ética nosotros también aplicamos y también que nos ayuda cuando nosotros hablamos de ética profesional también, ¿sí? Hablamos de ética normativa y ética aplicada, ¿sí? Hablemos primero de la ética normativa, ¿sí? La tarea fundamental de la ética normativa es guiar la conducta para determinar cuál es la mejor decisión entre las posibles para realizar. Cuando hablamos de ética normativa, eh, hablamos de un conjunto de normas, ¿sí? Como cuando decíamos y hablábamos de la ética, de la corriente de la ética que se refería a cumplir porque es un deber. La ética normativa es un conjunto de normas que rige dentro de la sociedad para que no exista un caos, ¿sí? Y la ética aplicada, bueno, pues aplica cada una de estas normas dentro de la sociedad para que no exista un choque de ideas entre las personas, ¿sí? Siempre y cuando, ¿sí? Tomando en cuenta que respetamos, aquí aplicamos el valor, respetamos cada una de las diferentes opiniones que tienen las personas dentro de la sociedad, ¿sí? Y como parte importante, ¿sí? De la ética para la formación pedagógica, el fin propio de la educación y por ende de la labor profesional en docencia es la formación del ser humano en su integralidad. ¿Sí? Una vez más, analicemos esta frase. El fin propio de la educación y por ende de la labor profesional en docencia es la formación del ser humano en la integralidad. Muchas veces los docentes nos centramos en que, bueno, pues mi estudiante tiene que aprender el contenido científico. Si hablamos de naturales, por ejemplo, tiene que saber qué es un ecosistema, tiene que saber qué son los seres vivos, tiene que saber cuáles son los tipos de ecosistemas que hay en nuestro país, en nuestro entorno. Pero, ajá, ¿y qué de la parte integral del ser humano, de mi estudiante? Bueno, pues que tengo que respetar a la naturaleza, tengo que respetar el lugar en donde estamos viviendo, que no exista más contaminación. Entonces, formar y guiar a nuestros estudiantes no solo el contenido científico, sino a su formación como persona dentro de la sociedad, pues nos va a llevar a haber cumplido con nuestra misión como docentes, formar humanos, ¿sí? Formar personas integrales para la sociedad, ¿sí? Entonces, no nos olvidemos de esta parte que es importante, no nos centremos en que mi estudiante sepa el contenido científico, sino que se forme como persona para que aporte a la sociedad también en ese sentido, ¿sí? Con esto terminamos la sesión de hoy. Espero que les haya servido, que hayan aprendido un poquito más, que hayan analizado cada una de estas situaciones que hablamos el día de hoy, ¿sí? Y bueno, pues nos veremos en otra sesión, ¿sí? Ya nos vemos.